Las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. 7:06 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados inmediatos para abordar cómo salir. No es fácil, pero hay que hacer escenarios y propuestas. Cómo salir de este caos que vive el Consejo de Participación Ciudadana. Incluso ya investigado desde la Fiscalía y la Policía, para saber qué han estado haciendo, porque se ha mencionado que incluso las claves de las cuentas tiene el sector de minoría, reclama el sector de mayoría. Es decir, esto no da una imagen de una institución sólida, sobria, que la Constitución le da las potestades de luchar contra la corrupción, ser actores, incluso presentar demandas, el fomento de la transparencia donde no hay transparencia, y también el nombramiento. Esto es un hecho importante que en la década del prófugo en Bélgica articuló una constitución para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y tomarse los organismos de control, como se evidenció en esos 10 años. Quiero dar la bienvenida al doctor Juan Manuel Fuertes, secretario de Gobernabilidad, el doctor Ramiro Rivera Molina y el doctor Rafael Ollarte. El doctor Juan Manuel Fuertes, desde la visión del gobierno, ¿cómo se mira esta situación? Porque hoy, por ejemplo, Diario Expreso titula en primera página: el gobierno hace pedidos al Consejo de Participación Ciudadana y los llama sugerencias. ¿Cómo ve el gobierno la situación del Consejo de Participación Ciudadana? Muy buen día. Gracias, Miguel. Un saludo para usted, igual para Ramiro y el doctor Ollarte, así como para la audiencia. Como no puede ser de otra manera, con preocupación. Desde la convicción democrática, cualquier ciudadano que trate de obrar con un mínimo de honestidad y coherencia no puede mirar de soslayo, ni mucho menos dejar de lado lo que constituye una evidencia más de la crisis institucional como consecuencia de esta estructura que nos legó el correísmo elevado al nivel de constitución, sin que esto de ninguna manera implique desconocer que en el Ecuador prevalece aún una cultura democrática precaria, particularmente entre los actores que ejercen protagonismo, que hay mucha despreocupación desde la ciudadanía y que en consecuencia, más allá de lo que estrictamente implica esta crisis en el Consejo de Participación Ciudadana, lo que debe conducirnos es a mostrar un interés en la práctica, más allá de la línea discursiva, en la propuesta de un diálogo que posibilite una reforma política integral, que desde luego no exclusivamente va a permitir los cambios a partir de las modificaciones en la normativa constitucional y legal, sino que además debe propender a generar una cultura diferente en los políticos y en la ciudadanía. Porque lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana no es sino una evidencia más de problemas históricos y de inconvenientes coyunturales. De tal manera que el gobierno, como no puede ser de otra manera, desde su posición democrática, no puede sino tener una preocupación sobre lo que está aconteciendo en este organismo y sobre los escenarios que pueden presentarse para un desenlace. Por las denuncias que se han formulado, ¿no le ha metido mano ni piensa meterle mano en la situación, en esta disputa que está viendo el país entre una mayoría y una minoría en el Consejo de Participación Ciudadana? Es lógico que en un sistema como el que vivimos, si es que existe un mínimo de racionalidad, el Ejecutivo debe tener no solo una relación, sino una articulación con las diferentes funciones del Estado.
Tan es así que incluso en la estructura del Ministerio de Gobierno, que no es creación de esta administración, existe una subsecretaría encargada del relacionamiento con las otras funciones del Estado. Eso no implica, bajo ningún punto de vista, que en términos orgánicos, por disposiciones del presidente de la República o la ministra de Gobierno, exista una intervención de ningún funcionario en términos de incidir en las decisiones de los organismos que conforman la estructura de las diferentes funciones del Estado ecuatoriano. Bienvenido al doctor Ramiro Rivera Molina. ¿Cómo enfrentar este caos institucional en el Consejo de Participación Ciudadana? Usted en su columna de Diario El Comercio este miércoles titulaba "Debería esfumarse" y sostiene, entre otras cosas, con precisión, dice: la seña de identidad de este grotesco organismo va desde la incondicionalidad con el caudillo, el clientelismo, la opacidad, el engaño y la avidez por el poder. Fue una franquicia del chavismo. ¿Qué hacemos con esto? Doctor Ramiro Rivera, buen día. Muy buenos días, igual a Juan Manuel y a Rafael. Bueno, el espectáculo que tiene la ciudadanía es que este momento, este famoso consejo, que fue un aborto de Chávez, salió de la panza del socialismo del siglo XXI, daría la impresión que es un botín disputado por una jorga de bandidos o por los bandidos. Y cuando señalo la última expresión me refiero a quienes ya se sirvieron de este Consejo de Participación durante más de una década. Yo no sé qué más esperamos los ecuatorianos y las élites para darnos cuenta que este famoso consejo, muy parecido al gran consejo que en los años 20 en Italia creó don Benito Mussolini, creó una superestructura por encima de todo el Estado, que era la encargada también de nominar la mayor cantidad de funcionarios del Estado fascista o fascista, bastante similar. La grosería de este tipo de organismo es haber, yo diría, eliminado el concepto de participación social y de soberanía popular, que es el pensamiento sobre el que se erigió la sociedad liberal en las revoluciones pues inglesa, norteamericana, francesa, en el sentido de que por un lado está la sociedad civil y por otro lado está la sociedad política, la sociedad o el Estado. En este caso, el modelo autoritario fue cooptar, fue secuestrar la participación social para ponerla al servicio del poder hegemónico, que es lo que anhelaba pues el caudillo, como yo lo denomino, glotón e insaciable por el poder. Bueno, la idea es eliminarle del escenario. Creo que ya hemos perdido varios meses. Algún momento me parece que el presidente Lasso tenía una coyuntura más favorable, ya sea por su nivel de apoyo, credibilidad para una consulta popular, no sé si el mecanismo de la enmienda o el mecanismo de la reforma, que es lo que establece el 441 y el 442 de la Constitución. Porque a pretexto de derechos de participación, pues una corte constitucional primero romántica y cervecera y luego proclive al nuevo constitucionalismo del sur con camiseta y todo, creían que desaparecer este organismo es mermar los principios de participación. Pretexto pueril. El hecho es de que este organismo debe desaparecer en cuanto sea posible o al menos mermar su potestad. Pero claro, ahí viene el otro problema, porque los propios correístas y el Partido Social Cristiano ahora dicen, sí, sí, que desaparezca, que desaparezca. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayoría en el Parlamento. Entonces, la única manera de que esto tenga sentido sería en el contexto de una reforma estructural del sistema político de fondo, en donde eventualmente exista un sistema bicameral,
una segunda cámara que tenga facultades de seleccionar este tipo de nombramientos con una mayoría agravada, 2/3, 3/5, 4/5, con algún sistema de control y de vigilancia. Pero también depende de la ética de quienes gobiernan. Acuérdense ustedes del fiscal general en la época de Jaime Roldós y del presidente Hurtado, ciudadano El implacablemente doctor Edmundo honesto. Durán Díaz, Edmundo Durán Díaz, o acuérdese usted, reconocido, Miguel, del Contralor General del Estado, Hugo Ordóñez Espinosa. claro. De sacarse el El sombrero. procurador, el doctor Nicolás Parducci Siacaluga. Parducci. Mire, entonces, no es que la clase dirigente per se esté inhabilitada moralmente, es que hay de todo en la vida. Y si hay gente en la política que es decente, que conoce de probidad. Y esto lo que está sucediendo es obviamente un asco, un espectáculo grotesco, y no es más sino la resistencia del correísmo que tenía en el Consejo de Participación una especie de correa de transmisión al servicio de sus apetitos electorales, de su movimiento y de su familia, hacia una nueva mayoría. Yo le escuchaba anoche a la señorita ministra de Gobierno que decía una verdad, sí, una verdad, que en democracia el principio es mayoritario, pero finalizo con esto, Miguel. Es mejor que en el Ecuador sea un parlamento de 130, de lo que sea, que decida con una mayoría agravada o calificada, que sean cuatro con una representación duplicada, un duplicado, un facsímil pequeñito de un congreso de última raleo de una asamblea desprestigiada, que eso le hace muchísimo daño a la democracia. Y al final, y algo se refería a Juan Manuel, de que hasta ahora somos incapaces de crear reglas que sean respetadas por todos los actores y estables, duraderas a lo largo del tiempo. Bienvenido al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. ¿Qué hacemos, doctor Ollarte? Ilústrenos, ¿qué hacemos con este Consejo de Participación Ciudadana? Si esto está en la parte de la estructura del Estado, por lo menos reducirle las atribuciones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con esta situación de este organismo desprestigiado? Por favor, el audio. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted, con don Ramiro, con don Juan Manuel, con todos los amigos de Radio Democracia. Bueno, esa no es una pregunta que nos estamos haciendo hoy día. Hace harto rato nos estamos preguntando qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana. Y algo se ha hecho y algo no se ha podido hacer por falta de voluntad política a la larga. ¿Qué es lo que se hizo? Porque, claro, recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana, como muchos órganos del poder público ecuatorianos, parece que solo se justifican en tanto en cuanto respondan a los apetitos del poder de turno. Y claro, el Consejo de Participación Ciudadana fue en eso un órgano muy eficiente del correísmo. El quilombo que estamos viendo el día de hoy, no lo veíamos pues en los tiempos del correísmo, donde usted tenía 5 obedientes que nombraban a quien Correa indicaba, al fiscal por los 8 costados, al contralor de los 110%, etcétera, etcétera. No había ningún problema cuando ese órgano respondía al fin para el cual fue creado. Porque, mire, si usted cree que la Constitución 2008, y no creo que ninguno de nosotros lo crea, fue hecha para otra cosa, sino para ejercer el nudo poder, es decir, el poder sin límite, con una apariencia de institucionalidad. Tengo una Corte Constitucional que es un lindo edificio, pero que no sirve. Tengo un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el cual la ciudadanía en nada participa y poco y nada controla. Tengo superintendencias de todo, para todos los gustos, colores y sabores. Tengo Contraloría, tengo Procuraduría, tengo Tribunal Electoral y Consejo Electoral, y al final todos los órganos respondían ¿a qué? A la finalidad de la Constitución del 2008, es decir, para que el detentador del poder de turno, que creía que se iba a quedar por 300 años, extendiendo mágicamente su vida, pudiera ejercer el poder sin límites. Ahora, cuando usted quiere aplicar estas instituciones en una pretendida democracia, llamémosle así, es decir, vamos a tratar de reinstitucionalizar esta cosa y vamos a tratar con esta Constitución ejercer el poder de un modo republicano democrático, se te cae la estantería abajo nomás. Pues. Eso es lo que te pasa y eso es lo que nos ha venido pasando. Vea, cuando usted hace las cosas bien, muchas veces las cosas resultan mal. Pero cuando usted hace las cosas mal, las cosas necesariamente saldrán mal. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué se hizo el año 2018? Reestructuremos el Consejo de Participación Ciudadana.
quitémosle esta aura antidemocrática del órgano, porque claro, supuestamente era designado por concurso por el Consejo Electoral de entre los candidatos que propongan las organizaciones políticas con un bla, bla, bla interminable, y usted ya sabía quién terminaba designando, además un órgano muy interesante que se creó a base de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, pero que usted le asigna la potestad nominadora y se dedica a ser agencia de empleos, básicamente, este órgano del poder público. Y resulta que hemos creído que democratizando el origen del órgano algo íbamos a hacer. Pero claro, ¿qué clase de elección tuvimos? Unas elecciones con unas listas tremendas, una lista de hombres, otra lista de mujeres y otra lista de indígenas y montubios y afrodescendientes. Y resulta que vaya el ciudadano y adivine por quién votar, pues así nomás, porque claro, no eran listas de partidos o movimientos, usted tenía que ir viendo los nombres, una gran cantidad de votación nula y blanca, votación a la adivinanza, al final así elegimos. Una cosa muy parecida a cómo se eligen los tribunales en Bolivia, así, al final usted terminaba eligiendo y la ciudadanía terminaba eligiendo a los consejeros con el 6%, con el 5%, con el 4%. Y si tomamos en cuenta los que originalmente fueron elegidos, porque luego de los juicios políticos, de las salidas, etcétera, etcétera, los que están ahora tienen una votación menos que paupérrima. Entonces, luego vino el tema de, entonces ahora sí vamos a hacer las cosas en serio y vamos a tratar de desaparecer el órgano. Eso lo hizo el Comité de la Institucionalidad Democrática con su gran proyecto de reforma constitucional, que fue básicamente frenado por la Corte Constitucional indicando, por ejemplo, y me refiero al actual, antes de la renovación, diciendo que para desaparecer el órgano no se lo podía hacer por enmienda, es decir, por un referendo constitucional directo, por el 441, sino que tenía que ir por el 442, es decir, el complejo sistema de reforma parcial en el cual usted requiere aprobación parlamentaria, y luego, si es que el Parlamento aprueba, vamos al referendo. Ya sabemos qué ocurrió. Los partidos políticos, los movimientos, el correísmo, izquierda democrática, etcétera, se opusieron y ahí tenemos al órgano, con un agravante, que a la Corte Constitucional hace 3 años y algo, ya se le pidió la inconstitucionalidad por omisión de la forma como el Consejo Electoral organizó esa elección. Bien, gracias. Ahí está votada esa demanda, ahí está. Vamos a tener elecciones en febrero del próximo año, convocadas en octubre del presente, y vamos a hacer el mismo chiste gracias a la inacción de las personas que tienen poder. Nos seguimos preguntando cómo desaparecer al Consejo de Participación. Me gusta o me desagrade, ya dijo pues la Corte actual, que era por reforma parcial, y la cosa iba a quedar, pues entonces. ¿Por qué? Porque si el presidente de la República en una de esas se le ocurre, también viene el otro, la indecisión, este tema del macripiñerismo que estamos viendo de, ya lo hago, sí lo hago si es que me parece que me conviene, si no, no lo hago, luego se me cae la estantería y sigo pensando. Yo todavía estoy esperando cuál es la tal reforma judicial de la que habló el presidente Lasso, y la tal desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Perdón, 9 meses ya se van a cumplir en el poder y seguimos tontorroneando, y tenemos que seguir aguantando esta tontería. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer las cosas? Cuando ya no se pueda nomás. Entonces no me atrevo a la constituyente, no me atrevo a la consulta tal, no me atrevo a presentar el referéndum. Entonces deje ahí nomás, sigamos viendo pasar el tiempo. Encima con ese órgano que no funciona, hay un quilombo interno. Vea, todavía tenemos. El cargo de Contralor vence el 15 de marzo. No se hizo el concurso. No es el quilombo de Almeida versus Ulloa. No. Esta cosa es de agosto del año pasado con el tema del reglamento. Tenemos un defensor del pueblo encargado, un defensor público encargado. El defensor público desde el 2019. El tema de la renovación del Consejo Electoral, parada la cuestión. Del Tribunal Electoral, parada la cuestión. Ahora el problema del Consejo de la Judicatura. ¿Qué vamos a solucionar con esta cosa de Consejo de Participación Ciudadana? Entonces yo no sé si el gobierno está interesado en solucionar esta cosa o está a la adivinanza. Sigamos adivinando nomás, al buen tuntún. Veamos qué hacemos. Ya, cuando se nos cae la estantería, empiezo a preguntarme, ¿y soluciones mágicas no hay? Así nomás. Entonces, si vamos a seguir con esto, bueno, seguiremos hablando del Consejo de Participación. Venimos hablando del Consejo de Participación Ciudadana no sé cuántos años. Ahí está. Bueno, es la clase política. ¿Qué le vamos a hacer? A los nombramientos que usted ha señalado hay mucho más. Quizás de menor importancia, pero al final es la atribución que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, doctor Ollarte. 9 miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, 2 del Consejo Nacional de Desarrollo Fronterizo, miembros de los Consejos Nacionales para la Igualdad, jueces del Tribunal Contencioso Electoral,
el delegado de la función judicial al Consejo de la Judicatura. Es decir, doctor Ollarte, aquí hay una deuda pendiente, pero ya desde la Asamblea Nacional están mirando, incluso se ha hablado del juicio político a la mayoría, ni siquiera a todos los integrantes, sino a la mayoría, en donde se delatan de cuerpo entero que están tomando parte por la minoría. Doctor Ollarte. Bueno, don Miguel, a ver, vamos a pasarle, porque uno también dice eso, quitémosle entonces la potestad nominadora, cosa que se ha venido hablando hace mucho tiempo, quitémosle la potestad nominadora al Consejo de Participación y pasemos a la asamblea chistosa esta que tenemos. Bueno, entonces, el problema es que los que no tienen poder, es decir, el ciudadano del centro, el que está ahí, está fregado con esto, pues está fregado por la forma como se ejerce el poder. Ya recordaba don Ramiro. Veamos en los años 80. Lo que pasa es que como la izquierda se ha dedicado a desaparecer la historia porque el patriotismo no sirve, la bandera no sirve y que peor que conozcan historia los chicos, pues uno veía, claro que habían problemas. ¿Recuerda cuando fue el tema de los tanques en la Corte Suprema? Vea las dos Cortes Supremas, pues vea quiénes estaban ahí. No era Juan Piguave o Perico Los Palotes, pues, o sea, nos podía caer bien o mal, pero por lo menos uno sabía de qué nos estábamos refiriendo, uno todavía se acuerda de quienes integraban esas cortes. Y ahora, a ver, ¿vamos a seguir haciendo la misma cosa? Bueno, yo supongo, porque ya hemos renovado la Corte Constitucional, que el gobierno sí será responsable de lo que hizo, ¿no? Pero que no, después nos estén quejando. Pucha, que la Corte está haciendo esto o aquello. Bueno, si no sabías cómo estabas nombrando, era de que no hagas nomás. Entonces son cosas francamente decepcionantes. Entonces, aquí no es que si existe el Consejo de Participación. Es decir, estas cosas que están pasando, la forma de nombrar defensor del pueblo, superintendentes, contralor, etcétera, etcétera, si desaparece el Consejo de Participación Ciudadana, por arte de magia vamos a hacer bien. Vamos a mandar buenas ternas, vamos a tener buenos candidatos, así va a ser. ¿Cuál es la predisposición de la gente de participar en esos tales concursos? Vamos a seguir con eso. Si la gente no tiene predisposición, la gente no quiere quedar ni mal parada ni prestarse para una broma, así nomás. Entonces quiere cambiar el quién nombra, ya no el Consejo de Participación, sino la payasesca Asamblea Nacional. Bueno, estamos fregados nomás, pues. ¿Quiere seguir caminando con la, entre comillas, institucionalidad de la Constitución del 2008? Deje nomás, sigamos riéndonos, sigamos haciendo estos programas, sigamos viendo cómo el país se desbarranca. La cosa no va a cambiar así. ¿El Consejo de Participación es una desgracia? Claro que es una desgracia, pero nos acordamos de eso cuando ocurren las desgracias, no antes. Dejemos nomás pasar. Doctor Juan Manuel Fuertes, ¿cómo liderar un proceso? Porque el propio presidente Lasso ha hablado de una consulta popular, lanzó la idea de la reforma judicial, pero quizás esta reforma política, y usted por su trayectoria lo sabe, necesita, el tiempo pasa, lo peor que le puede pasar al país es que esto quede intocado y el 2025 venga el presidente X, Y o Z, se tome el Consejo de Participación Ciudadana, cambie los organismos de control y siga igual este esquema nefasto que instaló el correísmo. Cuando lidera un proceso, el tiempo pasa, el timing es importante. Y se ha hablado de la consulta. ¿Por qué no asumir esto desde la visión del Ejecutivo o respaldar otras iniciativas, doctor Fuertes? Sin duda alguna, lo que acontece este momento con el Consejo de Participación Ciudadana es la punta del iceberg del momento, pero debajo de eso hay toda una serie de problemática estructural. Es histórica, porque sí, indudablemente, como ya en forma reiterada se ha señalado, este andamiaje ha sido elaborado para que resulte funcional al interés del correísmo, pero eso no excluye que, dejando de lado toda esta perversidad que instaló el correísmo, históricamente el país ha vivido una serie de episodios de crisis institucionales. Ramiro hizo referencia a 3 nombres de una época que dirigieron instituciones, y lo que pone eso de manifiesto es que lamentablemente en el país las instituciones dependen exclusivamente de quienes las lideran, lo que quiere decir que no existe institucionalidad. Y esto debe llevarnos a una preocupación
mucho más profunda y a desmitificar una serie de palabritas que se han instalado en el país como consecuencia de estas neocorrientes en el orden jurídico, en la sociología, porque a propósito del organismo que estamos hablando, ni siquiera ya se medita en cuál es el contenido del nombre que tiene esta institución, porque habla de participación ciudadana, pero resulta que si uno observa objetivamente lo que acontece con la ciudadanía, es mentira que exista esta participación. Lo que tenemos son procesos en los cuales políticos camuflados de ciudadanos organizados terminan siendo funcionales a los intereses de sectores políticos. Y esto, Miguel, es muy claro porque el tema de la participación ciudadana termina siendo una fórmula matemática. Participación ciudadana es igual a educación regular más educación política sobre nivel de ingresos. De tal modo que si vemos una educación que es de calidad eficiente, la inexistencia de educación política y un enorme grado de pobreza, de marginalidad, es imposible que exista participación ciudadana. Otro mito es el famoso control social, la accountability, la rendición de cuentas. El control social lo que termina siendo es una disputa entre gobierno y oposición de turno. De tal modo que lo que necesitamos es, superando los niveles puramente académicos y dejando de lado estos diálogos de élites estrechas, tipo CUSIM, por ejemplo, efectivamente involucrarnos en un proceso serio y con sentido práctico que permita tener un consenso sobre una estructura de carácter democrático, político, que le sirva al país. Porque el doctor Ollarte está haciendo referencia al escenario más probable que se tendría que vivir en el evento de que se le reste funciones. No hablemos siquiera de la desaparición, sino de restarle funciones a este famoso organismo de control social y participación ciudadana. Vamos a encontrarnos seguramente con episodios que terminarán escandalizando por un lado y ridiculizando al sistema democrático al dejar en manos de una asamblea de las características que se tiene la designación de ciertas autoridades. Esto nos conduce a replantearnos el tema de la estructura del Parlamento. Ramiro hace una propuesta que con anterioridad algunas otras personas también la han planteado sobre la bicameralidad. Y algunos se asustan de esto. No, pues es que los cambios implican reformas que a veces tienen que ser drásticas y que en un proceso de sistemático acolchonamiento para que sea asumido en términos culturales va a llevar tiempo. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en un semiparlamentarismo que fomente la vigencia efectiva de un sistema de partidos políticos? Claro, doctor Juan Manuel Fuertes. El sistema de partidos políticos vigente, perdón. Sí, doctor Juan Manuel Fuertes, si esto va a tomar tiempo, lo peor que puede pasar es seguir dilatando esto. ¿Por qué no toma la iniciativa, el liderazgo, el gobierno para esta reforma necesaria? Creo que hay coincidencia sobre esa reforma, compleja, difícil, pero hay que hacer algo, no dejar intocado esto. Desde luego, y yo lo digo así muy frontalmente, el gobierno debería ejercer, no la rectoría, pero sí la iniciativa, el liderazgo de una discusión de reforma política, acopiando los aportes que se presentan en este programa, en otros en los que usted con mucha frecuencia fomenta el cuestionamiento, la crítica, lo que está haciendo la Fundación Esquel, lo que está haciendo esta Fundación Participación Ciudadana. Voces por la democracia, es decir, hay organizaciones que están empujando esto, hay que capitalizar, pero el tiempo es fundamental, señor viceministro. Mire, personalmente yo estoy al interior del gobierno fomentando la necesidad de liderar una propuesta de reforma política que tampoco mire los intereses coyunturales del gobierno, porque este es otro de los problemas que históricamente tenemos en el país. Los sectores políticos toman decisiones o plantean iniciativas a partir de los intereses o de las necesidades coyunturales, sin pensar en lo que, independientemente de la situación del momento, el país requiere para fortalecerse como sistema democrático
y como sociedad organizada emprender en un proceso de desarrollo sostenido y de búsqueda de equidad social. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo emprender en esta reforma? Pregunta recurrente, porque pasa el tiempo y vemos hoy este espectáculo deprimente en el Consejo de Participación Ciudadana, el escenario de la Asamblea Nacional, que allí siguen como si nada ocurriría, no escuchan, no procesan, ahora quieren dar amnistía a todo el mundo, es decir, ellos desoyen opiniones calificadas como las de ustedes y también la voz del pueblo. Ellos están en otro patín, en otro andarivel. ¿Cómo aterrizar en esto y con el respaldo del gobierno, como decía el doctor Juan Manuel Fuertes, de alguna manera articular una propuesta que algo se haga en el Ecuador? Porque lo peor que le puede pasar, insisto, es que esto sigue intocado. Es verdad. No es menos verdad, Miguel, que Dios dio lo que tenemos. ¿Qué quiero decir? Que este es un país que todavía ni siquiera termina realizándose como proyecto de nación. Tenemos más de 20 constituciones, más de una constitución por menos de 10 años de vida republicana. Hemos hecho en los últimos 30 años 20 o 30 reformas al sistema electoral. Cada año nos reinventamos las cosas. Es que cada quien ala el agua a su molino. Cada quien busca posesionarse y acomodarse. Si el Consejo de Participación Social es nocivo, perverso, negativo para la funcionalidad de la democracia, por 1000 razones que hemos dado, es que el Consejo es malo porque controlan mis adversarios y ahora va a ser bueno porque va a estar más cerca de mí. Bueno, es que ese es el problema del Ecuador. Es que no buscamos construir instituciones. Queremos encontrar dispositivos, instancias al servicio del caudillo de turno. Ese es el problema de fondo. Y yo me hago una pregunta. ¿Se imaginan ustedes que los italianos de la Constituyente de 1947 habrían dejado intacto el sistema normativo de don Benito Mussolini? ¿O que los alemanes, antes de aprobar la Carta Fundamental del 49, habrían dejado intacto el ordenamiento jurídico del nazismo de don Adolfo Hitler? Es que eso era inviable. Es que eso habría sido imposible. Pero el Ecuador, en una etapa donde queremos una transición a la democracia, a reconstruir las instituciones republicanas, estamos condenados a estar amarrados de pies y de manos de la Constitución correísta. ¿Es que alguien cree que en Montecristi se articuló una Constitución que se configure como un pacto de entendimiento social, un pacto social de convivencia común para todos? No. Ese fue un manual para ejercer el poder absoluto. ¿Pero qué se ha hecho? Nada, casi nada, excepto, y la historia tendrá que reconocer, algo lo que hizo el presidente Lenín Moreno al reconstituir el Consejo de Participación Transitorio con la ayuda de esa gigantesca autoridad moral que tenía el doctor Julio César Trujillo, que para los correístas es reducido a la adjetivación del trujillato. ¿Ya? Estamos ya por pasar 9 meses, cuando era necesario que el gobierno tenga una perspectiva política, una estrategia, ya que el cronograma corre, ya viene la muerte cruzada, que es inexorable, que ya convocamos, luego que esto, luego que el otro, ¿y qué ha pasado? A mí me parece, Miguel, que va a ser de difícil a imposible que este tema sea resuelto
por organismos no gubernamentales que por más pasión y patriotismo le pongan, Unidos por la Democracia, Comité por la Institucionalización Democrática, Participación Ciudadana, bla, bla, bla. Sí, son buenos gestores, buenos impulsadores, pero esto no tendrá ninguna viabilidad, desde mi punto de vista, que si el tema de la reforma institucional, ya ni siquiera para darle gobernabilidad al presidente Lasso, porque me parece que la lógica será ir más o menos a la deriva, a pesar de los esfuerzos, de la claridad y de la lucidez que pueda tener el jefe de Estado. No se ve una propuesta. Entonces me parece que la posibilidad de una reforma, ya para darle al menos gobernabilidad al gobierno que venga en el 25, porque es criminal un diseño jurídico perverso, en donde usted en la primera vuelta la gente escoge un congreso, una asamblea nacional dispersa, heterogénea, donde están todas las banderitas sueltas, y en la segunda vuelta usted elige un presidente con un programa de gobierno, con una propuesta que se vuelve inviable porque los que enarbolan las banderitas bloquean y no están de acuerdo. Y ni siquiera necesita llegar a la asamblea. El señor Issa puede andar jugando con el nuevo estallido, jugando por el comunismo indoamericano, y aquí no hay reglas, no hay procedimiento. Tanta no hay reglas, ni principios, ni un sistema de la más elemental racionalidad, que usted tiene una comisión de esa asamblea que da vergüenza pidiendo amnistía, perdón y olvido para quienes cometieron casi todos los delitos tipificados en el ordenamiento jurídico penal: secuestro, violencia, destrucción de bienes públicos, destrucción de bienes privados, bloqueo de carreteras, sabotaje, el pretender dejar sin agua a Ambato, el pretender envenenar el agua de Ambato, ya que hablamos de amnistía, porque dizque son perseguidos sociales. Por Dios, ¿hasta cuándo tanta irracionalidad? Entonces, a mí me parece que el presidente Lasso tiene que ponerlo en serio, y qué bueno que sea el viceministro Juan Manuel Fuertes, que tiene formación política, experiencia, voluntad, no tiene una actitud contemplativa viendo lo que pasa en el país, poder recoger las propuestas, armar un diálogo y formular una propuesta de reforma constitucional que a lo mejor tiene el apoyo de otras tiendas. Si UNES tiene posibilidad de alcanzar el poder en el gobierno, como lo puede ser, va a tener interés en una reforma de dispositivos constitucionales que le otorgue cierta racionalidad al Ecuador en el futuro, porque así no podemos vivir. Es que el problema no es solamente el Consejo de Participación Ciudadana, es una cosa fea que tiene que ser extirpada, eliminada del ordenamiento jurídico. Es que el problema es el sistema electoral, es el sistema de partidos, condenados a que 286 organizaciones más 70 que están en camino tengan que lanzar sus candidatos. Y luego nos quejamos de la fragmentación, cuando el sistema jurídico le obliga a cada porquería de movimiento, con excepciones, por cierto, porque pueden haber cosas que sí valgan la pena, que tengan que estar condenados a lanzar candidatura para que arrastren los votos a concejales, porque si no lo hacen, se elimina. Entonces, el sistema es perverso. El sistema es pervertido. ¿Y cómo no puede ser posible construir una democracia viable, una democracia más estable? ¿O nos condenamos nosotros a vivir en el cuasi infierno en el que está Bolivia o Venezuela, como enorme y fétida herencia del absolutismo correísta? Entonces me parece que tenemos que ser más proactivos. Doctor Ramiro Rivera, la consulta popular pudiera ser un camino más largo, por cierto, porque el país no quisiera seguir viendo espectáculos. Como quiero resumir las declaraciones de esta semana de la defenestrada presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, y del nuevo presidente con la mayoría en funciones, el doctor Hernán Ulloa. En este momento están allanando las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el área de informática, y solamente han ingresado funcionarios que
que están apoyando al consejero Ulloa en este trámite de apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y no han dejado ingresarme a mí como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y ni siquiera respetando el cargo de consejera, para poder observar qué es lo que está pasando dentro del Consejo de del área de informática del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y poder verificar que todo esté en orden y no haya algo que esté en contra de esta administración. Pero realmente el Consejo de Participación es un escenario de personas inmaduras que no tienen, bueno, el compromiso de verdad de servir al país, sirven a intereses personales y eso lo dije ayer en la Asamblea Nacional. Bueno, doctor Ramiro Rivera, perdóneme la expresión, pero esta porquería puede seguir viviendo el país. ¿Una consulta popular sería? Pero per se no es posible, salvo que el jefe de Estado llame a una consulta popular con algunas preguntas en el ámbito plebiscitario, sin que sean textos normativos, que sería el género del referéndum, pero ya lo dijo Rafael, hay más de un pronunciamiento de la Corte Constitucional del neoconstitucionalismo del sur que dijo que aquí se trata de alterar la estructura del Estado, en consecuencia la vía de la enmienda está anulada. ¿Qué es lo que queda? La vía cuyo procedimiento lo establece el artículo 442, la reforma parcial de la Constitución. Primero, el pronunciamiento de la Corte Constitucional para que diga esto no bloquea los derechos de participación. Ok, luego vendrá la iniciativa del presidente, que sería lo más factible, para no tener que reunir las firmas del 1% de los inscritos en el padrón electoral. Luego va al Parlamento. Tiene que provocarse el primer debate. ¿Alguien cree que la mayoría correísta, con sus ingenuos socios del Partido Social Cristiano y de los caballeros de Pachacuti y hasta de la izquierda democrática, van a tener la lucidez para articular una propuesta racional para el Ecuador? Vea, quizá yo peco de excesivamente pesimista, pero no creo que eso tenga viabilidad. Pero pongamos hipotéticamente que de pronto son iluminados, ¿ya? Y aprueban una reforma en el primer debate. Y luego habrá que esperar el segundo debate. Y finalmente habrá que esperar un referéndum. Referéndum que a lo mejor se da en el contexto de un gobierno con mayor desgaste, con menos legitimidad. ¿Y cuál es el riesgo de las consultas populares de medio tiempo? En que no necesariamente la gente se pronuncia sobre el contenido de la consulta, sino se pronuncia sobre si está o no está de acuerdo con quien formula la consulta. ¿Acaso la consulta que presentó Febres Cordero en el 86 no tenía viabilidad? La tenía, era atractiva, seducía, enamoraba, porque se trataba de permitir que los independientes puedan ser candidatos. Y todo mundo se sumaba a la fiesta. Yo me acuerdo que la única organización en ese tiempo liderada por el doctor Osvaldo Hurtado dijo hay que enarbolar la bandera del no. Y ganó el no, pues. O preguntas de la segunda consulta popular formuladas también en el 95 por el presidente Sixto Durán Ballén. Muchas de ellas viables, racionales, razonadas, convenientes. También las perdió. Pero Miguel, algo hay que hacer. Y así, a mí sí me parece que el único que puede asumir la tarea, no digo del único liderazgo, yo diría de quien pondere las propuestas, de quien recoja los planteamientos, de quien suscite un entendimiento, pensando al menos en el futuro, para no condenarle a los próximos presidentes a este mismo calvario, asumir la tarea de una reforma parcial de la Constitución, porque pensar en el 444 ya del escenario de la consulta popular para que los ecuatorianos decidan la constituyente, la normativa de cómo deberán ser los miembros de la constituyente, y luego otra consulta para legitimar la constitución, entonces ya habrá pasado este periodo. Es penoso todo lo que está sucediendo, Miguel, es penoso, es doloroso.
da pena y a veces da asco y repugnancia lo que pasa en la Asamblea, porque además en su sistema de descomposición moral, el empobrecimiento de la política es absolutamente inédito en la historia ecuatoriana, pero obviamente no podemos permanecer contemplativos, pasivos, conventuales. Algo hay que hacer y el gobierno sí tiene su papel relevante en este proceso. Doctor Rafael Ollarte, como decía el doctor Ramiro Rivera, ese escenario vergonzoso de la Asamblea Nacional, no tienen ni pudor para asumir con responsabilidad las funciones que les delegó el pueblo ecuatoriano. Consulta popular, ¿cuál es el mecanismo? Pero lo que digo, algo hay que hacer y tomar el liderazgo, porque las firmas va a tomar su tiempo. ¿Qué hacemos, doctor Ollarte? Por favor. Don Miguel, don Ramiro ha dicho una gran verdad. El tiempo que estamos dejando pasar es tiempo perdido y no se recupera. Entonces, cada día que pasa, la cosa no mejorará. O sea, esto de veamos qué pasa, a ver si se arregla solito, bueno, tal vez un dolor de estómago se arregla así. Pero bueno, imagínese usted con esta forma que tenemos los ecuatorianos de elegir sin un sistema de partidos. Estoy imaginándome nomás, ¿qué tal un semipresidencialismo, un semiparlamentarismo como ha planteado don Juan Manuel? Un desastre absoluto, pues sin partidos políticos. Mejor ni pienso en eso. Eso es una mala adivinanza. Hoy día, ¿qué tenemos? La Constitución del 2008, con los pronunciamientos de la Corte Cervecera y su sucesora. Vamos a tener que elegir otra vez un Consejo de Participación Ciudadana el próximo año, en febrero del próximo año, en un año. Ya veremos si la Corte se comide, pues, aunque sea ahora, ya que no lo hizo oportunamente para la elección de este Consejo de Participación Ciudadana, emitir pronunciamiento respecto de qué es lo que tiene que hacer el Consejo Electoral para que los ecuatorianos puedan elegir bien, pues, o al menos algo bien al Consejo de Participación Ciudadana. Esto de que tengas 5,000 candidatos y que cada uno tenga 30 segundos en televisión o radio diciendo me llamo fulano de los palotes y voy al Consejo de Participación Ciudadana, no llego a ninguna parte con ese sistema. Vamos a fracasar estrepitosamente. Ahora, si queremos ir a cosas más profundas, ciertamente el tema de la Asamblea Constituyente, mire, yo no soy partidario ni de la reformitis, ni de estar haciendo constituciones, que ya hemos tenido bastantes, pero cuando el sistema no da, no da. O sea, pero es que ya no te da. O sea, esta constitución no fue hecha para esto. O sea, a ver, ¿cuándo vamos a hacer conciencia de que esta constitución fue hecha para otra cosa? Fue hecha para que un individuo tome el poder con una apariencia democrática. Entonces, tenía mayoría absoluta en el Parlamento era un apéndice de Carondelet, pues. ¿Para qué servía la Asamblea Nacional en los tiempos del correísmo? Si cuando alguien quería alzar la voz, equivocadamente o no, le metían un coscorrón, lo suspendían 30 días y Correa sin ningún problema decía, vamos a la muerte cruzada. ¿La muerte cruzada para qué servía? Para amenazar al Parlamento. Usted me dirá, pero hay elecciones para completar el periodo. Correa, cuando amenazaba con la muerte cruzada, sabía que él era el dueño del poder. Y por lo tanto, él iba a ser reelegido presidente y iba a volver a tener mayoría parlamentaria. Solo que tú, desobediente, no ibas a estar en las listas. Pues. Entonces te sacaba. Ah, no me desobedeces, te vas. Y para eso servía, pues, la famosa, no para otra cosa. El Consejo de Participación Ciudadana servía ¿para quién? Para nombrar a quien decía Carondelet. Correa decía, este es el superintendente. Era, qué misterioso. Para eso servían los todavía usted está creyendo que los concursos para nombrar Corte Constitucional, Contralor, sirven de algo. Es una mentira nomás. Es una forma de encubrir y no hacerse responsable. A ver, pero si Correa ni siquiera conocía a sus ministros, él desconocía quién era el gerente de la refinería de Esmeraldas o al directivo de ni sé qué cosa, no sé, no le conozco, pero si usted le ha nombrado, no sé, no tengo idea quién es. Peor con los concursos. Entonces, cuando con los concursos pasa algo, entonces usted tiene un funcionario desviado. No ha sido mi culpa, el concurso fue. Te sirve para ejercer el poder absoluto y deslindar absolutamente de responsabilidades. Bueno, la Asamblea Nacional que hoy día tenemos es esta por la forma como elegimos, es el sistema electoral, no lo vamos a poder mejorar. Ahora, usted note
desde cuándo históricamente se produce el agresivo desgrane de los asambleístas. Si usted llega por un movimiento y se pasa a otro, se declara independiente, porque claro, usted se posesiona el 14 de mayo, y ve hacia el futuro y dice, tengo 4 años, parece que no se van a acabar nunca. Entonces yo hago la que se me canta, pues no tengo ninguna dirección partidaria, no tengo ninguna ideología. Hay gente que se ha pasado por absolutamente todo movimientucho posible. Está por aquí, está por allá, está con los unos, con los de acá. Cuando a mí me dicen esto de que no hay derechas ni izquierdas, eso es lamentable para mí, porque el elector no puede ni elegir, pues, no puede ni elegir en paz, porque tiene que estar viendo un movimiento con nombre de yogur y a ver qué eso significa, porque antiguamente por lo menos los nombres de los partidos algo te indicaban. Pues a ver, si yo te digo Partido Comunista, usted por no decir, yo soy comunista, voto por los comunistas, o yo no soy comunista, no voto por estos. Partido Conservador, Partido Liberal, Izquierda Democrática, Democracia Cristiana, al menos te deja ver cuál es el contenido de esas listas. Te puede salir cualquier tránsfuga ahí, pues por supuesto que eso puede ocurrir, eso ya es culpa de los partidos y movimientos. Pero hoy día con partidos con nombre de Creo, Alianza, nombre de equipo de fútbol encima, Alianza, ¿cómo es? Avanza, Somos, Juntos, Ahora, Nunca, por favor. Entonces, vaya ciudadano y adivine. ¿Cuándo comenzamos con esta tontería de votar presidentes? Cuando usted eliminó chistosamente eliminó las elecciones de medio periodo. No, las elecciones de medio periodo son muy peligrosas porque gana la oposición y el gobierno se queda sin. Sí, pero es un mecanismo al menos de desfogue democrático legítimo. Eliminó eso y ¿qué ocurrió? Pasamos de la inestabilidad al autoritarismo. Es decir, a eso estamos condenados. A eso estamos condenados. Es decir, o soy autoritario o soy un blandengue. Y si soy un blandengue, me caigo. Y si soy autoritario, ejerzo el poder a la mala. Doctor Ollarte, siendo usted contrario a esta proliferación de constituciones que hemos tenido en la historia ecuatoriana, ¿no quedaría otra cosa que ir a una asamblea constituyente dolorosamente frente a las escasas salidas? Es un problema, porque eso es salga pato gallareta, es eso. Pues. O sea, a ver, primero, ¿quién te dice que vos vas a ganar la constituyente? Peor a estas alturas del partido. Pues. A ver, perdón, el gobierno sí se comió por su capital político ya, pues. O sea, cuando tienes un presidente de la República que en su campaña dice, no vamos a subir impuestos, lo primero que se te ocurre es esto. O sea, a ver, podemos discutir si está bien o mal el tema de los impuestos, pero tú dijiste lo contrario. Entonces, frente a ese nivel de cosas que tú dices, bueno, pero es que ¿a quién le voy a creer? Usted sabe cómo son las campañas para asamblea constituyente. Son las campañas como para integrar cualquier oscura asamblea legislativa o cualquier vil congreso. Para eso son. Y cuando usted elige asamblea, los constituyentes, que además son gente que se siente poderosísima, Júpiter tonante, entonces yo soy dueño del país y lo último que hago son constituciones. Entonces comenzamos ya usted ha tenido, y no me refiero a la de Montecristi, pues ¿por qué nos van a referir al mamarracho de la asamblea de Montecristi? Que fue una tarea de obedientes. Encima, eso es lo que a mí me parecía detestable del correísmo. Teniendo la posibilidad de mandar y decir, haz esto y punto, hace mal. Pero claro, el gran problema de una asamblea es que usted tiene que tratar de llegar a consensos, pues porque tiene que votar la Constitución. Entonces eso es difícil. Pero usted teniendo mayoría más que absoluta, pudiendo hacer la que se le ocurre, vaya, hace mal la Constitución. ¿Por qué? Porque me pone ahí a cualquier individuo. Y de eso no estamos seguros que nunca más ocurrirá. No estamos hablando, perdón, sueños de perro los míos, de la Asamblea Constituyente del 67. Ya no es así. Ya no estamos hablando de las asambleas del 45-46 por último. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las asambleas constituyentes de ahorita nomás, ¿no? Usted compare porque nos puede gustar o disgustar, el Congreso Nacional del 80 con lo que tenemos ahora. Compare, era la Cámara Nacional de Representantes, porque nos encanta cambiar los nombres. Compare usted el Congreso del 84 con esta cosa que tenemos ahora. Es que entonces también es culpa de nosotros los ciudadanos, pero a eso te empuja la política. Esas son las campañas, no vas a elegir otra cosa. Claro. Entonces, claro, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es que el presidente de la República, que es el que puede hacer sin esto, porque si le va a mandar al ciudadano, déjese de fregar la paciencia, porque el sistema está hecho para que el ciudadano no pueda presentar nada. Vaya, consiga el 8% para una enmienda, pues. Vaya, consigas el 12% para una asamblea constituyente. ¿De a dónde te vas a conseguir? Encima con la Corte Constitucional que todo te rechaza.
en esa materia, incluso de manera deleznable, tergiversando lo que dicen los proponentes. Yo leo la sentencia de la Corte, brutal, brutal. Pero uno dice, pero mándele a recoger, ni el 5% pueden recoger, pregúntenle a los Estados Unidos. Pues. Entonces, si el presidente de la República no va a ser él el que va a asumir esto, ¿no era lo que decíamos en campaña? Pero bueno, no, la campaña creo que quedó y ahí era para eso, era para el TikTok y para hacer tonterías. Pero bueno, si no vamos a tener un proyecto articulado, o sea, estas cosas que el presidente te dice, vamos a hacer la reforma judicial, ¿cuál? ¿Pero por dónde va? ¿Va a desaparecer el Consejo de la Judicatura? ¿Vamos a tener Corte Suprema? ¿Qué vamos a hacer con la Corte Constitucional y el Tribunal Electoral? No te dice nada. Entonces, sí, ya voy. Como el Chavo del Ocho, ya lo hago. Bueno, sigamos nomás. ¿Qué estamos esperando? No podemos ser tan irresponsables. Claro. En el poder. Estamos esperando el 2025 claro. Y a no caerme antes. Claro. Eso es. Estamos mal nomás. Ya. Esto exige definiciones. Rápidamente, doctor Juan Manuel Fuertes, ¿puede asumir el presidente Lasso este gran reto de la consulta para acortar en algo el tiempo? Le corresponde. Es el desafío y es la obligación, reconociendo todas las limitantes en donde en el país lamentablemente se tiende a confundir los medios con los fines y de alguna forma se va perfilando como que la consulta en sí mismo es el fin, que por otro lado, cuando se discuten reformas políticas, no se tiene claro si a lo que se le apuesta es a la gobernabilidad o a la representatividad. De tal modo que, en términos de la responsabilidad que le compete al gobierno del presidente Lasso, sin lugar a dudas debe asumir esa tarea, si no de liderazgo, de facilitación, de articulación, para efectos de emprender en una discusión sensata, democrática, pero patriótica, de una reforma política que vaya más allá de mirar los intereses coyunturales de cada sector. Y en esto, sin duda alguna, el tema del sistema de partidos políticos es fundamental, porque si no vemos además la gobernabilidad como un tema puramente de académicos o de políticos y verificamos que la gobernabilidad tiene que ver con el país y fundamentalmente con la pobreza, vamos a seguir encapsulados en discusiones entre muy poquitos, perdiendo de vista el gran objetivo que debe tener la política seria, es decir, la construcción de una sociedad más justa y no simplemente una actividad que sirva para inflar el ego y los bolsillos de algunos. Doctor Ramiro Rivera, dice señor viceministro de Gobernabilidad, debe asumir el liderazgo el presidente. ¿Cómo impulsamos esto? Sin duda, Miguel. Si el Ecuador quiere enfrentar en serio, tomar decisiones, no vivir deambulando en la indecisión y la contemplación hasta que me arrastre la corriente, me parece que una iniciativa de reforma política que incluya el tema del Consejo de Participación, partidos políticos, requisito de acceso al Parlamento, no sé si un sistema bicameral, qué sé yo, no puede sino liderar el presidente constitucional de la República. Eso implica que pueda reunir todos sus activos, darle toda la relevancia al proyecto y no jugar en política como los juegos artificiales, que llama la atención 5 segundos, uno quiere seguir contemplando, ya se evaporó en el espacio. O sea, tomemos en serio. Y para asumir en serio esta tarea, el liderazgo del jefe de Estado es imprescindible. Un debate público que comprometa a los actores, que comprometa a los medios de comunicación para que salgamos de la noticia del día y le demos relevancia a los temas sustantivos para ver si es posible mejorar un poco nuestra democracia y para que podamos merecer en el futuro instituciones sólidas y no vivir a la deriva de los personalismos y de los caudillos de turno. Doctor Rafael Ollarte, que el presidente asuma su liderazgo en este momento para ir sin dubitaciones a esta consulta, ¿no quedaría otra cosa? Presidente Lasso, es su responsabilidad conducir al país por el derrotero de la institucionalidad. Si va a seguir así,
lo único que está logrando es seguir el mismo camino del señor Macri y peor, del señor Piñera. Eso está haciendo, Macri piñerismo. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Qué vamos a elegir entonces el 2025? ¿A un chistosito que ya anduvo por acá y que vuelva a ejercer el poder autoritariamente porque usted no se ha atrevido a hacer las cosas? Porque nos va a tener esperando a ver cuándo, pues, la gallada demócrata cristiana se va a poner las pilas y va a dejar de ejercer el poder de modo blandengue. Tenemos un país hoy día donde la delincuencia campea porque los policías no hacen uso del arma de servicio. Tenemos un país en el cual la institucionalidad se está cayendo, ya ni le digo a pedazos, esta cuestión es una luz, pues ya, lo del Consejo de Participación Ciudadana, lo del Consejo de la Judicatura, no tenemos contralor, no tenemos defensor del pueblo titular, no tenemos defensor público. ¿Hasta cuándo me tengo que esperar yo y el resto de ciudadanos a que usted se decida de una buena vez a hacer las cosas que tiene que hacer? Para algunas cosas sí se la hace, pues el tema del tema tributario. Ahí sí, ¿no? Con esta asamblea usted va a gobernar. No puede, señor. Va a seguir esperando a que le aprueben ¿qué? Reforma laboral no hay. ¿Y qué tenemos que empezar? ¿Seguir viendo pasar el día hasta el año 2025? No, gracias, señor. Los gobiernos, usted, ni nadie, ni ningún órgano del poder público se justifican en sí mismos. Ya, dejémonos la tontería y ya, dígame qué vamos a hacer. ¿Vamos a hacer la reforma judicial? ¿Cuál? ¿Cómo vamos a solucionar el tema del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo? ¿Cómo va a solucionar usted la relación con una asamblea impresentable como la que tenemos? ¿O me va a decir que al mejor estilo de Alfredo Palacio, aguantemos nomás a ver quién viene y ya sabe quién viene? Manos a la obra, y quiero recoger estas propuestas a liderar procesos, y la reforma política es fundamental. Muchas gracias al señor viceministro Juan Manuel Fuertes, al doctor Ramiro Rivera y al doctor Rafael Ollarte por este aporte. Respetamos todas las posiciones. Muy buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8-7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el tema cómo mejorar los contratos petroleros con la República Popular de China. Invitados, Daniela Delgado, directora del Observatorio de Energía y Minas de la UDLA, el doctor Fernando Santos Alvite, exministro, y el jurista doctor Luis Calero. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente de la República, Guillermo Lasso, renovó el estado de excepción por calamidad pública en el cantón Zaruma, provincia del Oro, por el plazo de 30 días adicionales. El Ejecutivo argumentó que los hechos trágicos